¿Empezamos? Empezamos. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la actividad de hoy. Y les contamos que formamos parte de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, APU, la cual tiene como objetivo la transmisión y el estudio del psicoanálisis, así como también la realización de actividades de servicio y atención a la comunidad. La APU cuenta con el Instituto Universitario de Posgrado en Psicoanálisis, aprobado por el MEC, que otorga el título de Máster en Psicoanálisis, único en nuestro país, reconocido por la Asociación Internacional de Psicoanálisis, la IPA, y por la Federación Psicoanalítica de América Latina, FEPAL, de la cual APU forma parte. Esto nos da la posibilidad de estar en contacto permanente con analistas del resto del mundo. El Centro de Intercambio, Pola Hoffnung, es un área específica de nuestra institución, que promueve la apertura a la comunidad desde diferentes propuestas, modalidades y dispositivos. Desde allí es que hoy vamos a proponer este encuentro. En esta actividad nos proponemos abrir el diálogo entre los participantes acerca de las diferentes conflictivas que atraviesan los adolescentes, sus familias y sus educadores en tiempos de pandemia. Pensamos que atravesar la adolescencia implica atravesar tiempos de incertidumbre. Es una etapa donde la percepción de la sexualidad y de los cambios físicos y psíquicos colocan a los adolescentes en terrenos muy desconocidos e inciertos, en los cuales buscan respuestas y contención en algún referente. Entonces nos preguntamos cómo opera la pandemia en todo esto, y también cuáles pueden ser y llegarán a ser los efectos en una posteriori. Es sobre esto que vamos a tratar de generar este encuentro. Nos acompañan los psicoanalistas Michelle Ain y José Gallego, a quienes desde ya les agradecemos mucho su presencia y participación. Y ahora invitamos a todos, a través del chat, que nos vayan mandando comentarios y pidiendo la palabra por ese medio. Así podemos generar como un encuentro lo más parecido a un taller también posible, ¿no? Así que bueno, arrancamos y disfrutemos todos este encuentro. Bueno, gracias Clarisa, bienvenidos a todos. Primero, aunque no parezca, va a hablar José, pero quería solamente contarles que la idea nuestra es pensar entre todos, con ustedes, después de algunos lineamientos que vamos a proponer nosotros, los efectos de la pandemia en los adolescentes, con el espíritu más o menos de intercambiar y de pensar juntos, porque bueno, acá hay padres, maestros, profesores, gente que no es de la psicología necesariamente, del ámbito de la psicología, y que, bueno, tienen también, pensamos nosotros, sus puntos de vista para aportar. Así que bueno, José. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecemos al Centro de Intercambio de APU por la invitación para esta charla y bueno, y a Clarisa por su presentación. La idea de este encuentro es poder pensar y preguntarnos sobre el contexto de pandemia que impacta en los adolescentes y a sus familias, ¿no? Una pandemia que, por más que estemos mucho mejor, todavía no terminó, ¿no? Tratamos de mirar el pasaje de la adolescencia desde un enfoque que tome en cuenta los diferentes contextos y a la singularidad de ese adolescente. Los adolescentes no conforman un grupo homogéneo. Viven en circunstancias diferentes, tienen necesidades diversas que dependen de realidades culturales y económicas que varían. Queremos hablar de las adolescencias sin caer en estigmatizar una etapa de vida que está en construcción como crisis vital necesaria.
Muchas veces hemos escuchado que el adolescente adolece de esto y que adolece de aquello, y se confunde adolescencia con adolecer, lo que habla de nuestros prejuicios. La palabra adolescencia proviene del latín adolescere, que significa transición y crecimiento. Como decía Clarisa, la adolescencia es una etapa llena de cambios físicos y psíquicos. En un sentido amplio podríamos decir que la tarea esencial del adolescente es crecer. Es un proceso de crecimiento que necesita tiempo y no es lineal. El ser humano hacia el tercer año de vida tiene un primer proceso de individuación, con el logro de la constancia de la diferenciación de su yo con el otro. Una primera separación donde el niño comienza a decir no y esto es mío. En la adolescencia se daría un segundo proceso de individuación. Lo que en el niño significa convertirse en un ser individual que camina por sí mismo, en la adolescencia implica desprenderse de los lazos de dependencia familiares para pasar a integrar la sociedad y un mundo de los adultos. Pero cada movimiento o transformación producido en el joven también produce un impacto en sus padres y necesita un ajuste por parte de estos. Si el adolescente que se vuelve adulto pierde su infancia, en cierto sentido, también los padres pierden el niño idealizado y la idealización que hacen estos de los padres. Entrar en un mundo de los adultos deseado y temido significa para el adolescente la pérdida definitiva de su condición de niño. Ahora esto es posible si se elabora lenta y dolorosamente los duelos por el cuerpo del niño, por la identidad infantil, por la relación con los padres de la infancia. Pero si escuchamos con atención a los adolescentes, también lo vemos muy preocupados en relación al potencial que se está desarrollando en ellos. Cómo manejarse con su poder físico en medio de las torpezas del crecimiento. Sus ideales, la forma de ver el mundo y la irrupción de la sexualidad genital. A medida que el adolescente va creciendo y se vuelve independiente, un trabajo a veces ambivalente entre querer crecer e independizarse y el temor a perder la seguridad en la dependencia parental, lo lleva muchas veces a quedarse en la mitad del río para tener lo mejor de ambos mundos. Lo que esto dificulta la tarea de los padres, porque no pueden entender a veces las conductas paradojales de sus hijos. Aparecen respuestas maduras con otras infantiles que pueden desconcertar. Por eso decimos que los padres lo mejor que pueden hacer es sobrevivir, mantenerse presentes y confrontar con sus opiniones y valores con el adolescente. Un trabajo de confrontación reflexiva que no es fácil y se necesita más allá de las zozobras emocionales que pueden llevar este proceso. Ya hace un tiempo se dice que los adolescentes y los jóvenes no quieren estudiar ni trabajar y no respetan a los mayores. Cuando digo que hace un tiempo me refiero a que ya lo decía Sócrates en el 470 a.C., ¿no? O sea que hace rato que se viene repitiendo esto. Por lo que los padres deberíamos confrontar sin ser expulsivos ni abandónicos en los gestos y en las palabras, y no caer en la depresión. Tendríamos que evitar decir en caliente, me tenés cansado, haz lo que quieras, ahí tenés la puerta. Implica poner límites que no sean arbitrarios y que sostengan el lugar parental en su función. Resaltamos que el adolescente necesita la autoridad confiable de un adulto. Decimos que la adolescencia se apoya en el desarrollo puberal, aparecen modificaciones en el esquema y en la imagen corporal, una verdadera mutación física y psíquica. Pero en este pasaje por la adolescencia se subraya la inserción y los cambios cualitativos que hace el adolescente en lo social. El adolescente necesita y le importa pertenecer a un grupo. Hay un distanciamiento de los padres a favor de las relaciones sociales y afectivas entre iguales que va ganando terreno, siendo esencial para un buen tránsito por la adolescencia.
un conjunto de experiencias sociales junto con lo singular de sí mismo, que lleva un trabajo con las identificaciones e idealizaciones identitarias, un trabajo de estructuración psíquica. La pandemia, con las medidas de distanciamiento social, modificaron de golpe los hábitos sociales. El desarrollo puberal no se detiene, pero ¿cómo vivió el adolescente el distanciamiento social? ¿Cómo se ve afectado el vínculo padres-hijos en estas circunstancias especiales? Lo que le ha tocado vivir a los adolescentes y a todos nosotros es algo inédito, angustioso y genera incertidumbre. Por ejemplo, al principio parecía que los niños y los adolescentes se libraban de la pandemia, pero eran los portadores que podían enfermar y matar a sus familiares mayores, padres y sobre todo abuelos. Una visión culpabilizadora que aumenta en la medida que la epidemia se volvió más nefasta por el nivel de mortandad que provocó. El miedo provoca formaciones reactivas que pueden llegar a ser muy violentas. Una forma es el de estigmatizar al adolescente como irresponsable, es decir, haciéndolo sentir responsable por transmitir el contagio. La pandemia, con sus consecuencias terribles en la salud y nivel de muertes, impactando fuertemente, provoca un repliegue defensivo que nos lleva a centrarnos en nuestra individualidad, lo que puede quizás llevar a olvidarnos otros aspectos como pueden ser la salud emocional y social, que es también muy importante para todos nosotros. Oscilamos entre el espanto y la naturalización de los efectos de la pandemia. Por ejemplo, desde los liceos y desde los adultos, seguimos exigiéndoles que continúen con sus estudios como antes, que se atengan a las normas de casa, como antes, que respeten las horas de pantalla como le pedíamos antes, y también, obvio, que tengan una actitud positiva y que cambien la cara de embole, ¿no? Pero la pandemia nos hace pagar un peaje a todos, a veces ruidoso y otras veces invisible, como el virus mismo. Aparece una sensación de cansancio y tristeza sin ser un estado depresivo. Es un arrastrarse dejando pasar los días unos tras otros sin motivación, sin rumbo, ni alegría. Hay una sensación de estancamiento y un transcurrir del tiempo en que no pasa nada. Y todo es igual, generando aburrimiento, desmotivación y desgana. Es un estado que últimamente ya se ha conceptualizado como languidez. Este abatimiento que puede darse en la adolescencia como parte del desarrollo normal y que ahora la pandemia lo acentuó frente a las restricciones de las relaciones sociales. Es un malestar social epocal, pero que debe ser tomado en cuenta por la posibilidad de enmascarar otro tipo de malestares en el adolescente. Porque este languidecimiento se va instalando poco a poco, un agotamiento en un proceso lento en que posibilita al mismo tiempo cierta adaptación a este funcionamiento de languidez. Por lo que a veces se hace difícil distinguir si este abatimiento es propio de la adolescencia, es fruto de la pandemia o enmascara problemáticas más complejas. Por lo que los adolescentes y los padres nos vimos obligados a enfrentar y adaptarnos a los cambios que nos impuso en nuestras vidas la pandemia misma, ¿no? Por ejemplo, nos preguntamos, ¿cómo afecta el exceso de estar más horas juntos por las restricciones sociales, el trabajo a distancia y la suspensión de clases? Algo que nos llevó a pensar en lo que muchos padres se preocupaban antes de la pandemia, por el uso y abuso de los dispositivos tecnológicos. Pero resulta que el COVID-19 llevó al adolescente a incentivar, junto con su predisposición, a vincularse y sostenerse desde las plataformas tecnológicas. Bueno, ahora le doy la palabra a Michelle para seguir pensando. Gracias, José. Sí, seguir pensando, y la idea mía un poco es, lo que pensamos es retomar, yo personalmente me interesaba retomar un poco el concepto de languidez del que hablaba José recién, y ir a la fuente, digamos. Nosotros tomamos contacto con esto porque, bueno, fue una publicación
que hubo en el New York Times hace poco, a partir de, bueno, de este estado de malestar de la pandemia, medio indefinible, porque bueno, lo más próximo que teníamos para referirnos a ese estado era lo depresivo, la depresión. Esto de la languidez hace una pequeña disquisición en eso, y nos muestra, creo que con más cabalidad, lo que estamos sintiendo y viviendo adolescentes y adultos, porque bueno, esto también nos incluye a todos, ¿no? Los adolescentes de un modo particular, y es lo que queremos pensar hoy, pero no estamos por fuera. Yo les voy a leer algunos párrafos de este artículo de Adam Grant que explica un poco el concepto de languidez. Dice: al principio no reconocí los síntomas comunes, dificultades para concentrarme, falta de entusiasmo. En vez de saltar de la cama a las 6 a.m., estaba tumbado jugando con el celular. No era agotamiento, teníamos energía aún. No era depresión. No nos sentíamos desesperados, sino sin un poco de alegría y sin rumbo, languideciendo. La languidez es una sensación de estancamiento y vacío. Se siente como si estuvieras arrastrándote para pasar los días mirando tu vida a través de un parabrisas empañado. Quizás sea la emoción dominante del 2021. Desarrollamos rutinas para aliviar la sensación de temor, pero la pandemia se ha prolongado y el estado agudo de angustia ha dado paso a una condición crónica de languidez como ausencia de bienestar. El languidecimiento empaña la motivación, altera la capacidad de concentración y multiplica las posibilidades de reducir el trabajo. Sigue el autor. Parte del peligro de la languidez radica en no poder darse cuenta de un lento deslizamiento hacia la soledad, y el sujeto se vuelve indiferente a su indiferencia. Me parece que es una sutileza que explica bien las sensaciones que se experimentan. Asistimos a un malestar colectivo vinculado a los duelos, la pérdida de seres queridos sin poder acompañarlos, y el duelo por la pérdida de la normalidad. Esto lleva a veces a recurrir a experiencias pasadas, aunque esta sea inédita, a otras vivencias de pérdida, como forma de confiar en nuestra capacidad de afrontar la adversidad presente. Asimismo, con las tasas de vacunación en aumento, la esperanza está en el aire, pero después de casi 2 años de traumas, aislamiento, dolor, la pregunta es: ¿cuánto tiempo tendrá que pasar para procesarlo y que el mundo se vuelva un lugar más seguro? Hasta acá lo que decía el artículo que les mencionaba sobre la languidez. Me parece importante leerles esta parte porque me parece que es muy, muy clara. Retomando un poco eso y lo que venía diciendo José, tenemos el tema del uso de las tecnologías y las redes sociales, ¿no? Que es algo a pensar, tanto sus aspectos problemáticos, porque los chicos quedan adheridos a usos adictivos muchas veces, ¿no? Y en su carácter también de posibilitador y creador de oportunidades de contacto, llamémosle así, es la forma de contacto. Que no sustituye, por supuesto, nunca la importancia del contacto físico, pero sí es cierto que permitió una alternativa importante a pesar de los conflictos que generó. Aparece el agotamiento del Zoom, ¿no? Sobre todo en el liceo, en la escuela. Aparece como un cansancio interminable, que el adolescente oscila, ¿no? Entre apagar para ganar sueño y conectarse para hacer otra cosa a la vez.
transgredir, chatear por el celular con los amigos mientras están presentes en la clase, digo, cosas que pasa cuando están en la clase, conversar con el de al lado, ¿no? Pero que bueno, se han buscado subterfugios, podríamos decir, para sortear las limitaciones, a veces, y no lo suficiente, obviamente, de la falta de contacto personal. También se han dado los encuentros virtuales con los amigos, ¿no? Cada uno en su casa, enchufado por separado, con una forma también paliativa de poder tener espacios individuales y propios que modulen el agotamiento y la irritabilidad que le genera naturalmente el exceso de contacto familiar. La situación de pandemia abarca a todas las franjas etarias. Ya lo sabemos, estamos todos afectados de un modo u otro, pero nos interesa pensar hoy en la adolescencia en particular y el factor de estrés propio de esta etapa. Durante este periodo de tiempo, los adolescentes se encuentran dentro de casa y ven restringidos un aspecto fundamental en su proceso de maduración y crecimiento, que es la socialización. La interacción entre pares es en la adolescencia preponderante, y el contacto físico, un componente súper valioso en la vida de todo adolescente para desarrollar su identidad, su independencia, fomentar sus habilidades y fomentar sus aprendizajes. Por eso el contacto social es esencial, y acá quedó absolutamente restringido, o muy restringido, y por mucho tiempo. Encontrarse con amigos, salir a bailar, ir a cumpleaños, ir al cine, encontrarse en un gimnasio, en eventos académicos, son actividades muy importantes para ellos. Y esta situación de distanciamiento social puede generar, y lo hemos visto, después vamos a ahondar un poquito en eso, mayor aislamiento y mayor malestar que en la adolescencia, en tiempos más o menos comunes y corrientes. Se exacerban los sentimientos de soledad, de angustia por la incertidumbre, la frustración por la desconexión social, el abatimiento, la irritabilidad, la inestabilidad y la variabilidad emocional están a la orden del día, ¿no? Por eso también la importancia de la mirada singular de cada adolescente, y por eso también, algo que decía José al principio, ¿no? Hablamos de la adolescencia, más bien nos gusta más pensarlo como las adolescencias, porque si bien hay patrones comunes y cosas que los unen, también, bueno, y creo que este es el valor también del abordaje del psicoanálisis, es el abordaje de la individualidad y cómo esto, que son cosas generales, repercuten de manera distinta en cada uno. Todos debimos adaptarnos a una situación excepcional, surgiendo conflictos y oportunidades de generar encuentros con nuestros hijos adolescentes. Una tarea que nunca fue fácil fue la confrontación. La confrontación generacional que necesita el adolescente para desprenderse de sus padres de la infancia y volverse un adulto con sentido crítico. Eso que vemos en nuestras casas con los adolescentes, o los problemas de, no sé, de los colegios o de las escuelas, cuando ya son un poco más grandes, y bueno, de las discusiones, ¿no? Y que a veces nos cansan como padres, el desafío ese permanente al pensamiento de uno, que antes además era idealizado, bueno, ahora es una guerra campal que se tiene que instalar. Eso es lo importante que también tenemos que tener claro, ¿no? Que no es que haya algo tan mal, obviamente dentro de ciertos parámetros, ¿no? Pero se tiene que instalar para que se produzca esto que hablaba José hoy temprano, del segundo proceso, del segundo momento de individuación del sujeto, ¿no? Que es cuando se hace un sujeto autónomo e independiente. Por eso es importante escuchar y negociar. Como adultos tenemos que estar dispuestos
antes sin pandemia y ahora también, pero capaz que ahora más y nos agarran más cansados, y esa es la salvedad que queremos mostrar también, ¿no? Nuestra conducta como adultos y cómo gestionamos las emociones y los conflictos son un modelo para los adolescentes, aunque en el momento de la confrontación surja enojo y parezca que no lo comprenden o que no hay como posibilidades de encuentro, es muy importante igual sostenerse en el lugar, aún en el lugar de la discrepancia o del disentimiento, porque el adolescente necesita además que el adulto no claudique, que el adulto siga siendo el adulto. Y estamos en una etapa, en una época del mundo en el que, esto es una pequeña digresión, no lo pensaba decir, pero me surgió ahora, en el que la idealización de la adolescencia está a la orden del día, ¿no? Todos queremos ser jóvenes, ser adolescente es como eso, un ideal, ¿no? Está todo el tema del no envejecer, de los cortes o de las dificultades que hay también para reconocer las diferencias generacionales, ¿no? Y bueno, por eso reitero esto de la necesidad imperiosa que tenemos los adultos, los padres, los referentes adultos de los adolescentes, de sostener nuestro lugar de adultos, no adolescentes, que podemos entender o no entender, negociar, escuchar, pensar, pero estar firmes en nuestro lugar y no claudicar. Porque también estamos viendo mucho eso, ¿no? Cómo los padres claudican en su función de límite y de referente para el adolescente en esta especie como de necesidad de seguir siendo jóvenes, de identificarse, de ponerse la misma ropa, ¿no? Hay algo ahí que falla, lo vemos, y que bueno, y que me parece importante destacarlo porque es algo contra lo que tenemos que luchar, porque además no es una cuestión individual, el mundo hoy es así, funciona así. Importante, bueno, esto que decía, ¿no? Escuchar y negociar, entenderlos desde la comprensión y desde el momento evolutivo que se encuentran, sus miedos, sus inquietudes, sus preocupaciones, y también valorar, ¿no? La capacidad de aguantarnos en casa entre todos, pero a ellos especialmente, que si uno piensa la vida adolescente común es picar en casa para comer y dormir, y la frase tan manida de esto no es un hotel, ¿no? Ya perdió vigencia porque es un hotel, o es un lugar de convivencia de todos, nada más que no estamos de vacaciones y esforzados, ¿no? Entonces, bueno, también hay que valorar, me parece, no solo criticar y cuestionar, que también entiendo que suceda porque es difícil, la actitud de los adolescentes y la posibilidad a veces que dan y tienen de adaptarse a esto porque es inevitable y porque nos excede, no es decisión de nadie. Por eso también es muy importante transmitirles que a pesar de nuestras dudas, que a pesar de nuestros padecimientos, que a pesar de nuestras pérdidas también como adultos, no están solos, ¿no? Porque, como decía José, perdón, estaba también esta cuestión de culpabilizar, sobre todo al principio, ¿no? Eran los vectores, entre comillas, ¿no? Que también si lo leemos rápido, una especie de asesinos seriales, ¿no? El que salía y se veía con los amigos a escondidas, volvía a casa con culpa o no volvía, o se sentía mal, o tenía, ¿no? Como esa sensación de haber transgredido, y uno, bueno, puede decirle, sí, transgrediste, no tenías que ir, pero entiendo que, porque bueno, cumplir con todo absolutamente, no todos pudimos ni podemos, y además creo que menos aún los adolescentes. Pensemos que las vivencias de incertidumbre del adolescente, que se acentúan en la pandemia y se vuelven a veces intolerables, se les suma lo inédito y desconocido, para lo que los adultos tampoco tenemos respuesta. Y ese es otro tema, ¿no? Que también me parece que tenemos que tener
inédito y es nuevo para ellos y para nosotros. Y a ellos se les suma que lo inédito y nuevo es también la adolescencia, ¿no? Entonces tenemos ahí, no sé si un cóctel explosivo, pero una suma de condiciones complejas que tienen que afrontar. Luego del apagón de las relaciones presenciales, que tienen que ver además con, bueno, con ciertos estilos de funcionar, porque bueno, el aislamiento, el retraimiento, el uso de las tecnologías, es propio de los jóvenes. También tenemos que saber que esto ha generado como la posibilidad de huidas tranquilizadoras, por decirlo de alguna manera, ¿no? O espacios potenciales de creación. No solo quedarnos con esto del aislamiento y de que es cierto, y de todo lo que se perdió en el contacto social físico, sino que también, bueno, fue una oportunidad, o está siendo, ¿no? Para encontrarse con los pares, conversar, estar entre ellos, ¿no? Porque además pensemos también que el adolescente lo que empieza a construir en esa etapa es su intimidad, es su espacio privado, es el cuarto con la puerta cerrada todo el día, ¿no? Necesario, importantísimo. Bueno, ¿cómo condice esto con estar? Dependerá de cada situación, de cada espacio físico, de cada casa, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se hace, ¿no? Frente a esa necesidad de salida que la pide el cuerpo y que la pide la cabeza para estar, bueno, full time, ¿no? Todos juntos, escuchando los deberes de uno, el trabajo del otro, los rezongos de acá, la película del de allá, ¿no? Como que, bueno, todo eso genera distorsiones en la convivencia y es inevitable. Y así como decíamos que, bueno, también la tecnología posibilitó estas subidas tranquilizadoras, también generó o exacerbó tendencias adictivas, ¿no? Ya veníamos viendo la tendencia adictiva que tenían las redes, los juegos en línea. Quizás esta etapa haya acentuado gran parte de los casos estos en los que vemos una cierta adicción a las pantallas. Además, pensemos en un chico, ¿no? 8 horas en clase. Sale de la clase, se pone a hacer deberes, porque más o menos pasa eso, cuando las cosas funcionan, además, paradójicamente, empieza con el celular, sigue con una serie, vuelve al celular antes de dormirse, se abre los ojos y se conecta, digo, que es como un online permanente, ¿no? Y bueno, también no sabemos qué efectos tiene psíquicos, todo este exceso de pantalla. Por eso también la pregunta es, bueno, ¿cuánto de estas conductas necesarias en la pandemia, de las de conexión, también han generado, se han extendido más allá del confinamiento y cuánto van a condicionar las habilidades sociales futuras, ¿no? Que eso es algo que no sabemos, podemos ir percibiendo, pero no, todavía no está muy claro. Recién estamos empezando a ver, me parece, en nuestros consultorios los efectos de la pandemia en los adolescentes. Porque hasta hace un tiempo lo que podíamos ver, y a veces era ver a través de la pantalla, claro, también, ¿no? En modo presencial, es que al principio decía, era bueno, más como las dificultades del funcionamiento, ¿no? De adaptarse a ciertas modalidades, de la convivencia, ¿no? Ahora empezaron a aparecer como las cosas a posteriori, que es, en el fondo, termina siendo como el reconocimiento de las pérdidas, ¿no? Que todos perdimos algo en esto. Unos más, unos menos, pero todos perdimos algo en esto.
Les decía, hoy desde la clínica, por ejemplo, bueno, recién empezamos a ver los efectos psíquicos de todo este tiempo que fue más prolongado, ¿no? De lo que imaginamos al comienzo. Por ejemplo, en relación a lo académico y a la educación. Ya fue mencionado, pero por exceso, por carencia, los efectos han redundado en el primer caso en agotamiento, cansancio, saturación, situación absolutamente contraproducente para la disposición al aprendizaje, ¿no? Más allá de que igual vayan cansados cuando van, o que no les interesen mucho los contenidos porque están en otra, pero digo, esto también genera otro tipo de cansancio, que es el de la atención a la pantalla permanente, conectate, habla, no hables, estoy con la pantalla, pongo la foto y me voy a dormir. Muchas situaciones, ¿no? Que se dan. A ver, perdón, Michelle, te interrumpo un momentito. Sí, sí. Acá, a través del chat, bueno, voy a leer algo que acá nos acercó Alexandra, que ella comenta que tiene una consulta en relación a una hija de 14 años, ¿no? Y se pregunta qué pasa con este tiempo que se perdió, ¿no? Me parece bueno esto que traes, Sí. Alexandra, ¿no? La preocupación de ella es que, bueno, la hija tiene 14 años, que ya tendría que haber salido, ¿no? Empezar a salir un poco de noche, digo, un poco haciéndose, me imagino, con sus pares, y aunque sea poco el tiempo, ¿no?, de esto, le preocupa, ¿no? Y dice que el año que viene, que empiezan las fiestas de 15, y ese miedo que le genera de, bueno, de pasar de la nada a 100, dice acá ella, ¿no? No sé si Alexandra querés agregar algo, si no, capaz que José o Michelle pueden comentar algo en relación con esto. Y ya aprovecho para que, bueno, si quieren también empezar a hacer preguntas o intervenir, así también seguimos generando taller. Iba a decir, A Clarisa, ver, que sí. justo en este momento, lo que venía hablando me iba a referir específicamente a eso de esta pregunta, quizás desde una perspectiva un poquito posterior, pero que da cuenta de la misma situación. Tomo el ejemplo de una paciente de 16 años, angustiada y ahogada en llanto por no haber podido festejar su cumpleaños de 15, así como también le sucedió al resto de sus compañeras, ¿no? Ajá. Y uno podría decir, bueno, han pasado tantas cosas que un cumpleaños de 15, ¿no? Bueno, no es el fin del mundo, pero posicionados en el lugar del adolescente que lo está esperando, lo está deseando y espera todo ese año ir a los cumpleaños de 15, es un golpe, por lo menos una herida narcisista fuerte, ¿no? Y me decía, ¿no? Ya fue, esto no va a ser nunca. ¿Qué pasa? ¿A los 18 voy a festejar los 15? Y claro que tiene razón, ya fue, ¿no? Entonces, frente a esta pregunta que se estaba más, ¿no? Me parece que hay algo también de que tenemos que empezar a pensar en dos vertientes. Una, bueno, ¿qué parte de lo perdido se puede recuperar? Y también la otra, que es aceptar que perdimos muchas cosas, ¿no? Todos, en distinto modo. No es lo mismo no poder hacer un cumpleaños de 15, que se te muera un padre, una madre, pero digo que las pérdidas están a la orden. Es lo que generó esto, ¿no? Que no sé si contesta toda la pregunta, pero bueno, sí, creo que eso, que hay dos vertientes en este asunto, que es pensar, bueno, ¿cuánto podemos hacer para recuperar lo perdido? No me gusta decirlo porque lo perdido es lo perdido, pero bueno, resarcirnos, ¿no? Un poco de las pérdidas, y otro poco, bueno, aceptar, ¿no? Que bueno, que hay cosas que ya no. Lo mismo pienso, porque la franja etaria es más o menos la misma, por ejemplo, los viajes de egresados, ¿no? Así fueran viajes a, no sé, Estados Unidos, Inglaterra, o fueran viajes a Piriápolis para el año, no sé, a las termas, ¿no? Que además en la adolescencia esos eventos son rituales iniciáticos, ¿no? Es donde pasan por primera vez muchas cosas, ¿no? Los cumpleaños de 15, los viajes de egresados, por ejemplo, ¿no? Bueno, todo eso ha quedado postergado
por suerte ahora estamos asistiendo a una apertura mayor y a una interacción mayor y a la vacunación y todo eso que nos va permitiendo de a poco ir como logrando reactivar todo eso, pero también me parece que eso, no podemos no aceptar, por más consuelo que busquemos en otras cosas, que bueno, que perdimos mucho todos en esto, ¿no? Ahora hay una cosa, Michelle, Sí. que trae Karina en la pregunta, que es un miedo. Dice, bueno, si estuvo tanto esto que se perdió, que está perdido, como tú bien decís, no se lanzará luego, ¿no? A salidas intempestivas, a algo, ¿no? Pasar de 0 a 100, dice Sí, Karina, como el temor que trae la pregunta, la acompaña de ese miedo. ¿Qué podemos decir? Sí, y yo lo entiendo mucho porque muchas veces me he figurado, ¿no? Pensando yo sola, bueno, ¿qué va a pasar cuando esto se abra? ¿No? Y la verdad que lo que se me figuraba era que se abría una portera y salían caballos de bocado, ¿no? Esa era mi imagen, ¿no? Y para mi sorpresa, o por ahora por lo menos, que están saliendo más y que se está dando cierta apertura, no está siendo tan así. Está siendo bastante gradual. Al principio está habiendo muchas dificultades en la socialización. Ejemplo, me contaba un chico que tiene sus amigos desde los 11 años, tiene 18, el fútbol, volvió el fútbol, juegan en la liga, no sé, estaban meses sin verse, entrenando por la computadora, en el cuarto de la casa, ¿no? El entrenamiento de fútbol que podía tener, y hacen un asado entre 6 del grupo, no querían que fuera numeroso, todos muy cuidadosos, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué horrible? Me dice, son mis amigos de toda la vida, íntimos. Fue tan raro, al principio no sabíamos qué decir, nos mirábamos y se hacían silencios, después de 1 hora y pico medio fluyó y después nos divertimos más y qué sé yo, pero digo que hay algo que quedó un poco, no en todos, ¿no? Yo tampoco me parece que sea bueno generalizar esto de 0 a 100 o de 0 a 10 o de 10 a 20 a 30, porque no sé si hay un patrón, que todavía no sabemos. Lo que sí sabemos es que, bueno, tenemos que, como siempre, no salirnos del lugar, cuidarlos, poner límites, seguir poniendo límites, otros que no son los de la pandemia, cuando no hay que ponerlos de la pandemia, límites que además sean transmitidos con el fundamento de cuidarnos, que no sean vividos como arbitrarios, ¿no? Que aunque no lo entiendan, uno dice no, esto tal cosa no podés, que aunque escondidas lo hagan, no importa. Esto digo, yo estoy diciendo que uno tiene que ponerse en un lugar de activo, de seguir poniendo límites y de acompañar, que es lo que precisa el adolescente, ¿no? Que se enoje con los límites, bueno, si salir, volver 2 días después, bueno, yo que sé, según la edad y qué pase, uno tiene que decir, bueno, tal hora estás, o no sé, cosas, digo, de la vida cotidiana, en donde lo que mejor podemos hacer en este sentido, me parece a mí que es acompañar y seguir en nuestro rol poniendo límites que evidentemente van a ser cada vez más laxos a medida que el adolescente crece y nos va mostrando que puede ser autónomo y que se sabe cuidar el sol, que ese rol se lo delegamos a él, ¿no? Y acá también, perdón, Michelle y José, Marianela trae algo también para compartir con todos, que es, bueno, haciendo acuerdo con esto de los ritos, ¿no? En el pasaje de los adolescentes, ya sean los 15, los 18, los viajes, pero le parece importante, trae esto el manejo de las frustraciones, ¿no? No sé si quieren hablar también algo de eso, o alguien más quiere comentar algo. Marianela me pide que lo lea porque no tiene audio, ¿no? Pero bueno, y el tema de la incertidumbre, ¿no? Que es algo que se había hablado también, pero cómo poder manejar eso, ¿no? Frustraciones, incertidumbre. En esta etapa que, bueno, es propia de la adolescencia también, ¿no? Y en la pandemia es como un plus, me parece. Le doy la palabra a José, a ver si tenés ganas, José, te parece, de contestar esto, pero antes quería terminar una frase de lo que dije recién, en relación a los límites,
y que me parece que también a lo que tenemos que estar atentos los padres con los adolescentes es a las conductas que vemos que los ponen en riesgo. Por eso cuando yo decía límites que son para cuidarlos, son estas cosas que, bueno, en ese sentimiento de inmortalidad y de omnipotencia, a veces no pueden controlar los impulsos y hay que estar y hay que controlar eso y estar atentos a eso, porque son momentos a veces, no es que sea un estilo de funcionar, a veces puede serlo, pero a veces son momentos. No sé, José, si querés comentar esto otro, de la frustración. No, es interesante lo que están planteando. Este, ¿Me escuchan o no? No, poco. No, se escucha cortado. No, que el problema actual también del Internet. Lo que me hace pensar esto es que yo siempre trato de advertirme que hablo de los adolescentes como si supiera mucho de los adolescentes. Y tenemos una visión siempre adultocéntrica. Cuando a veces uno se preocupa porque los adolescentes van a salir, a veces ahí se filtra también el deseo de uno de poder salir, y cierta envidia también al adolescente que quiere salir. Entonces me parece que esto es, como hablábamos, una experiencia inédita que nos tendría que servir a todos. Y esta pregunta que la compañera planteaba, de qué hacer con el tiempo que se perdió. Bueno, lo que se perdió, no es posible sustituirlo. Y eso también hay algo que los adolescentes nos enseñan, es que justamente para dar algo, lugar a lo nuevo, se tiene que tolerar la pérdida. Si no toleramos la pérdida, no podemos habilitar a lo nuevo. Entonces, la pandemia lo que nos puede enseñar es justamente a transitar estos dolores, estos miedos, ¿no? No desde un lugar de igual con el adolescente, porque se necesita tener cierta simetría, pero también compartir estas vivencias. Y que ellos perdieron cosas importantes como los cumpleaños de 15, la fiesta de egresado, pero todos perdimos. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué podemos crear a partir de eso? Y algo que también se hablaba, que el adolescente nos marca a nosotros las pérdidas. Eh, la adolescencia es un pasaje, pero como traía Michelle, vivimos en una época donde hay una apología de lo joven. Entonces la adolescencia casi que se vuelve como un estado, no como un pasaje. Y encontramos adolescentes de 30, 40 años también, digamos, entre comillas, que justamente nos hace pensar qué lugar le damos a nuestras arrugas, a nuestras canas, a la modificación de nuestros cuerpos, ¿no? Y que el adolescente se vuelve un espejo que también nosotros tenemos que saber tramitar. Muchas veces... Se corta, José. Corta. Bueno, estoy hablando justamente de pérdidas y dificultades y el Internet no me está ayudando. Pero digamos, no sé si escucharon lo último, que creo que es lo más importante que iba a decir, que muchas veces no descargamos en los adolescentes nuestras frustraciones, ¿no? Aquella canción de Serrat que con la leche calentita le transmitimos cosas a los hijos, ¿no? Todo con buenas intenciones, digamos, ¿no?
Si no hay más preguntas, redondeo un poquito. Sí. ¿Hay preguntas? No, no, no. Ah, no, siguiendo un poco con lo que veníamos conversando, que, bueno, sentimientos como o reacciones como el aislamiento, la depresión, la angustia, el fracaso escolar, el temor al futuro, las dificultades con los duelos, son emergentes, no solo producto de la vida en pandemia, sino del tránsito adolescente en general. La dificultad clínica a veces con la que nos encontramos, porque todo esto es en distintas proporciones, en distintos momentos y con alternancia, ¿no? Es bueno, cuando algo de esto está exacerbado producto de la pandemia y lo podemos ver más como una cuestión circunstancial, o cuando esto es parte de la adolescencia Sí. sumado a la pandemia, o cuando esto nos tiene que hacer también abrir los ojos en relación a patologías más severas, ¿no? Lo cual nos pone en un lugar, ¿no?, muy complejo. En general, y hablo por mí, pero me parece que los demás colegas lo comparten. En la adolescencia nosotros tratamos de no diagnosticar, ¿no? La adolescencia es un periodo de cambio, de tránsito, donde un día están efusivos y otro día están deprimidos, y uno va a decir esto es una, no sé, un estado bipolar, o digo, uno sabe que es parte como del existir adolescente, ¿no? Toda esta inestabilidad. Entonces, cuando de repente nos ponemos a pensar, ¿no? Bueno, consultan ahora, antes no, entonces que estaba menos deprimido, lo que pasó en la pandemia lo puso peor, iba a ser igual de cualquier manera, ¿no? Porque bueno, viene de predisposición, o la cuestión familiar, o la cuestión de personal de cada uno, ¿no? Iba a generar estas cosas, la verdad, no lo sabemos. Y muchas veces eso también, ¿no? Nos pone clínicamente frente a los pacientes, con dudas, ¿no? En relación a esto, ¿no? Bueno, ¿qué es pandemia? ¿Qué es adolescencia? ¿Qué es las dos cosas juntas? ¿Y qué es una patología que se está instalando y no me la estaré Bien. severa, digo, ¿no? Porque patología de la adolescencia es como una cosa cotidiana, que no estoy viendo bien. Es difícil. Por eso, bueno, me parece que lo principal es hacer énfasis como, bueno, en la capacidad de mayor sostén en los padres, en la malla de contención que tenga cada adolescente, reconocer la fragilidad del adolescente, que en general, no sé, bueno, a veces sí, pero bueno, se sienten más invulnerables, jóvenes y eso, y omnipotentes, pero bueno, reconocer que estas son vulnerabilidades, no son cosas porque nos enojan a veces, y es razonable, pero bueno, que tienen que ver con las dificultades que tiene el crecer. Sí, yo Y creo que quería digamos, aportar algo, que me parece que frente a todas estas dificultades del adolescente, las vulnerabilidades, a veces no tenemos respuestas, porque la misma variabilidad del adolescente, digamos, es como una sucesión de fotos que se nos hace distinguir la película. Y para los padres es muy difícil esto. Pero yo creo que el padre, si está presente, el estar ya ayuda mucho al adolescente. La presencia del padre, digamos, padre, madre, lo que permite es que el adolescente no se sienta solo. Y eso no es poca cosa, ¿no? Estar disponible ahí, a veces medio maltratado, ¿no? Nunca nos van a dar las gracias, pero estar, digamos, ahí, digamos, en una posición hospitalaria para cuando nos necesiten. por eso también me parece que este tiempo, ¿no? Bueno, es un tiempo donde, bueno, nos pone a prueba
quizás a adultos y adolescentes, a todos, como el potencial transformador que pueda tener, ¿no? Porque es un tiempo incierto y de prueba, ¿no? En muchas cosas, pero bueno, también quizás, no voy a caer en la frase de que algo bueno nos tiene que haber dejado, porque creo que no nos dejó nada bueno. Cuando se trata a veces de romantizar la pandemia, yo no estoy de acuerdo, no pienso así, no acompaño esa idea, pero sí, bueno, de que quizás nos fortalezca un poco a nivel personal en relación a los adolescentes, ¿no? Bueno, el encuentro con los hijos adolescentes y el manejo de las situaciones con los hijos adolescentes. Pensemos que, yo qué sé, en los liceos, ¿no? Sobre todo los privados. Yo pensaba junto a un chico que me contaba su rutina, ¿no? 8 menos cuarto empezaba el Zoom. Terminaban almorzando media hora, 4:30. Después se ponía a hacer deberes hasta no sé qué hora, casi de la cena. Después entrenaba en la computadora lo del fútbol. Después chateaba con los amigos. Después miraba una serie. Después y se levantaba lo mismo. Indefinidamente durante un año o más, ¿no? Bueno, ¿cómo pensamos también que el adolescente procesa las cosas? Lo digo porque, bueno, desde el colegio me pongo en el lugar de los docentes de la institución y entiendo natural que quieran ofrecer todos los contenidos. También está la presión de los padres, ¿no? Que pagan su cuota. Pero también pienso desde el lado de, bueno, del adolescente. Es un nivel de exigencia que se nos fue de las manos, me parece, ¿no? Y que a veces no lo medimos en su justa dimensión. Sí, acá, perdona Michelle, Mm, Patricia también está interviniendo y trae algo interesante, ¿no? Dice que es mamá de dos adolescentes de 13 y 15 años y que muchas veces como que no permiten estar al lado de uno, ¿no? O sea, como que en realidad esto del cerrar la puerta del cuarto, ¿no? Y bueno, pregunta en relación con esto, ¿no? Que prefieren estar encerrados en vez de compartir tiempo en familia. No sé si lo traes como una preocupación, Patricia, o bueno, ¿no? O poder hablar un poquito de esto, a ver, ¿no? ¿Por qué necesitan también estar encerrados, ¿no? En esa como guarilla, ¿no? Que se pone el adolescente. No sé si quieren hablar algo de eso, contestarle un poquito acá a Patricia. yo lo que tengo para decirle a Patricia es que la presencia no es solo necesariamente presencia física, ¿no? Que para estar con los hijos no es necesario estar sentado al lado. A veces sí, ¿no? Pero cuando un hijo sabe que cuenta con los padres, que puede recurrir, aunque no quiera, aunque sienta que no entienden nada, aunque prefiera un amigo, tiene un respaldo sólido, ¿no? Que a veces confundimos el estar porque se fue al cuarto y no quiere estar con nosotros, que físicamente eso sucede en las casas. Una colega dice que la adolescencia empieza el día del primer portazo, ¿no? Que se le encierra en el cuarto. Eh, yo creo que, bueno, que va más allá, porque la presencia es también esto de los límites, es esto del estar, el cómo estás, aunque no te quieran contar, ¿no? Yo creo que hay algo que se gesta ahí en ese vínculo que no es necesariamente eso, presencial. Por otro lado, también es cierto que los adolescentes no quieren ver a los padres, quieren ver a los amigos. Los padres les molestan, les dan vergüenza, dejan una cuadra, ¿no? Entonces, esa cuestión que viene de la necesidad de independizarse, de salirse, de salir de lo endogámico, ¿no? De buscar afuera, tiene esta resonancia, ¿no? Bueno, con el padre lejos, ¿no? Porque necesitan elaborar el duelo de los padres de la infancia. Eso no quiere decir que no estemos con ellos.
nos da más trabajo, a veces no sabemos cómo, nos sentimos que la comunicación cuesta, pero estar no es estar necesariamente físicamente. No sé, José, si vos querés Sí, comentar algo de esto. yo entiendo a Patricia, digamos, está haciendo un trabajo Claro. fenomenal, ¿no? Dos adolescentes de 13 y 15 años, digamos, ¿no? Sí. Pero lo que ella trae es que el proceso adolescente es doloroso a veces para el adolescente y también Para para los padres. implica un desprendimiento por parte de los padres para habilitar ese crecimiento, que no es un trabajo limpio. Hay ambivalencia, hay temores, ¿no? El soltarle la mano, que empiecen a caminar solos, que vengan a las 10 de la noche, digamos. No es tan fácil. En teoría parecería que es algo que todos entendemos y que tiene que ser así, pero no es fácil habilitar el crecimiento de un hijo, ¿no? Ahora también, en esta cuestión que el crecimiento del adolescente, digamos, no es lineal, el desprendimiento del padre tampoco es lineal. Entonces, las madres, sobre todo, son más pesadas que los padres, digamos, insisten en estar con los hijos, y los hijos los echan. Y bueno, es un trabajo de ida y vuelta, pero pensando en esto de la aplicabilidad de las tecnologías en pandemia, la misma cosa se interpretaba de una forma y hoy se interpreta de otra. Al principio, por eso decía de la pandemia, los padres se quejaban de que los hijos vivían con los celulares y la computadora y no nos prestaban atención. Ahora imagínense en 3, 4, 5 meses conviviendo con 2 adolescentes en la casa y trabajando. Por suerte que están las computadoras. Cada uno en su cuarto, en su mundo, y bueno, es como la posibilidad de encontrar un espacio propio que implica cierta separación. Que de vuelta, en esto no hay manuales. ¿Cuánto de eso es habilitante a tener un espacio propio? ¿Cuánto de eso implica aislamiento y encierro? ¿No? Por eso que ahora, por suerte que estamos con los números mejores, ahora implica una readaptación a la normalidad. Volver al liceo, despertarme media hora antes, cuando antes apagaba la cámara y dormía un poquito más, cumplir ciertas rutinas, algo que era anhelado, pero parecería que cuesta adaptarse. Sí. Por eso que no es tan fácil este pasaje, pero es una crisis necesaria, vital, que bueno, tenemos que saber transitar como podamos, ¿no? José, dice Patricia que parece que estuvieras adentro de la casa de ella, con todo esto que describiste. No, ojalá que no, porque yo ya pasé por los adolescencia, no quiero volver, digamos. Bueno, se están invitando. Uno puede dar supuestamente clase porque ya pasó y sobrevivió, digamos, ¿no? Pero, digamos, por eso es que está bueno no culpabilizar ni a los adolescentes ni a los padres de los adolescentes. Exacto, sí, de acuerdo. Y también una peculiaridad, no sé, lo agrego como un detalle casi de color, pero pensemos que todos los chiquilines que están en segundo, de primaria, de secundaria, de universidad, nunca pisaron la institución. ¿Cómo pensamos eso? ¿No? Momento de socialización, o en la latencia, o en la adolescencia tardía, ¿no? Convivir, insertarse en otros ámbitos, porque las instituciones son mojones que marcan también una diferencia, un cambio, un pasaje, ¿no? El otro chiquilín me decía, está en una facultad, está en segundo año, era lo que quería estudiar, está todo lo más bien, y me dice, me di cuenta que no me gusta la facultad, tengo que cambiar de carrera. Yo le dije, si nunca fuiste. No, nunca fui, pero yo ya sé que esto no me gusta. Entonces, claro, se empezó a complejizar, no hay a quién recurrir, porque no es primero, ya es segundo, ¿no?
no hay consulta, no hay compañero, no hay nada, ¿no? Y bueno, y yo digo, ¿qué? ¿Es una crisis vocacional o que nunca fue? ¿No? Cosas así, en todos los órdenes, digo, de la educación formal, ¿no? Los que están en primero y segundo realmente han vivido una cosa muy, muy compleja. Porque las instituciones también tienen algo de rito de pasaje, ¿no? Sí. Bueno, Hay una pregunta ahí, Clarisa, ¿no? Sí, hay una pregunta, sí, estaba, capaz que recojo un poquito esta pregunta de Andrea. Andrea está contando que la situación de ella es diferente, que quiere compartir que, bueno, tiene una hija de 16 años y está en terapia por depresión y ataques de pánico hace 2 años. Ella quiere estar siempre con nosotros, un poco distinto a lo que traía la otra compañera, ¿no? Alguna vez quiere estar sola y se va a su cuarto. No tiene amigos y solo los tiene virtuales. Lo que no podemos hacer es que salga de casa. Celular y la computadora pasan a ser como parte de la vida de ella y este año no pudo volver al liceo a terminar lo virtual. Sí, no sé si quieren... Sí. Bueno, este es un ejemplo de que la pandemia que no, como dice Michelle, no trajo nada bueno para nadie, pero para ciertas personas, digamos, perjudicó mucho más, digamos, ¿no? Porque acentuó capaz que cosas que podían estar desde antes y es muy difícil, digamos, revertir esto, digamos, la pandemia todavía no terminó, digamos, exacerba miedos, inquietudes, que digamos, cada persona va a poder tramitarla en la medida que pueda y como pueda. Y sí, mucho más no podemos decir, digamos, de una situación así. Es claro que no la está pasando bien y que la pandemia no la ayudó, digamos, ¿no? Porque tanto como los miedos de la pandemia, lo que provocó, digamos, la restricción social, como los mecanismos para lidiar con la pandemia a través de estos dispositivos tecnológicos, bueno, como que reforzó lo que parecía que ya estaba antes, ¿no? O irrumpió algo que fue difícil de manejar, digamos. Yo igual le diría también a Andrea que lo importante que ella trae acá, bueno, esto de que la hija está en terapia por depresión y quiere estar con ellos siempre. Importante que esté en tratamiento, que hayan recurrido a pedir ayuda, porque estas cosas, salir solo o solo con los padres muchas veces es muy difícil. Y aparte, me parece que es una situación que requiere la intervención, ¿no? Y por otro lado también, y voy a hablar en general, no voy a hablar de la hija de Andrea, ¿no? Muchas veces los chicos pasan por estas etapas porque soltar a los padres de la infancia, dejar la niñez, soltar la niñez, se les hace muy dificultoso. Crecer es un trabajo, realmente, ¿no? Y bueno, y algo de esto quizás es lo que se está poniendo de manifiesto en esto cuando decís ella quiere estar siempre con nosotros, ¿no? No podemos hacer que salga de casa. Obviamente que es algo que hay que tratar porque ella tiene 16 y tiene muchas cosas por vivir y para vivir, pero me parece que probablemente, bueno, lo que haya que pensar en estas situaciones, ¿no? Es bueno, cómo se maneja el duelo por la infancia y por los padres de la infancia y cómo se maneja el temor al crecimiento y a lo desconocido. Eso. Bueno, ella agrega acá, ¿no? Sí, sí. Exactamente nos ha dicho que es feo crecer, que no le gusta. Y bueno, tendrá que trabajar sobre eso porque es inevitable. Crecer tenemos que crecer. Sí, a veces el adolescente queda como planteábamos
antes, en la mitad del río, ¿no? Trata de tener lo mejor de ambos mundos, ¿no? Pasar a la otra orilla implica una pérdida de vuelta, ¿no? Que no, a veces no es fácil tramitarlo, ¿no? Por eso cuando decimos que es conflictivo para el adolescente estar todo el día en la casa con los padres, porque su lugar es por ahí con los amigos y qué sé yo, ¿no? Tampoco lo podemos generalizar. Es en general así, pero hay situaciones particulares en las que eso no sucede y no pueden salir, tienen fobias, tienen miedo, tienen crisis de angustia o tienen ese deseo más fuerte que el de crecer, de quedar bajo el ala de los padres y el cuidado de los padres y no afrontar las dificultades de la vida adulta independiente o del crecimiento mismo, ¿no? Entonces, volviendo a lo de hoy, bueno, son las adolescencias, ¿no? Que Mm. Mm. Sí. Sí, acá también traen Marianela, ¿no? Marianela, sí. También trae que, bueno, un poco que algo se había hablado, ¿no? De estos miedos también de la adolescencia, de los adolescentes de agarrarse también el COVID en su momento, ¿no? O bueno, este, y también poder, dice ella, terminar en CTI, ¿no? Como algo desde también los temores, los miedos, ¿no? Y esto un poco que tú decías, Michelle, como que, bueno, en muchos jóvenes que estaban también con esta dificultad de querer salir o de salir antes de la pandemia, bueno, también esto, entre comillas, Con les beneficio incluye, secundario, ¿no? claro. Como beneficio también, sí. Y también esto que dice Marianela, ¿no? Sí. Mucho miedo de agarrarse COVID ellos y terminar en un CTI. También capaz que podemos no tomarlo estrictamente en forma lineal. Seguramente sí, eso haya sucedido y suceda, pero fueron las situaciones menos corrientes, ¿no? Muchas veces, bueno, el miedo puesto en uno es el miedo eh, que le pase a otro. Lo vive uno porque siente que lo maneja mejor o que si no va a tal lado no va a pasar, pero que me parece que en la situación de pandemia son miedos a veces proyectados, ¿no? Bueno, lo que le pase a otros lo transmito, lo traigo como un miedo que me pase a mí, porque puedo perder a mis padres o a mis abuelos, ¿no? Que más allá de la experiencia personal, digo. Y Karina también, Karina hace un ratito también había comentado de, bueno, ¿no? Del hastío social, ¿no? Como una secuela de la languidez, algo que tú traías al principio también, Michelle, ¿no? Como situaciones ya disfuncionales, bueno, se acentúan, ¿no? Este, Sí, yo creo que el hastío de los adolescentes también está dado, digamos, puede haber distintos factores, pero si uno trata de ponerse en el lugar del adolescente, todo el mundo le dice que se tiene que cuidar, que tiene que ser responsable, frente a un enemigo invisible y que en un 99,99% no le va a afectar a él. Entonces, es muy difícil, digamos, pelear con un enemigo invisible. Estuvo circulando, digamos, un video, no sé si lo vieron, de un adolescente español que reprochaba a la generación de los jóvenes que no podían estar 30 días en cuarentena. Y él decía, mis abuelos sufrieron las guerras, hambre, mis padres sufrieron las guerras, hambre, y nosotros que tenemos todo no podemos estar 30 días encerrados. Y es verdad, pero la guerra es visible, la catástrofe, el horror es visible. Hay como un espanto donde tiene una materialidad. Decirle a un adolescente que se quede encerrado 30 días, ¿no? Donde no, parece que no le va a pasar nada, ¿no?
yo creo que hay una dimensión del hastío frente a las demandas que todos le estamos haciendo a ellos. Por ejemplo, ahora se van a reunir a la Plaza Villaviarri y los vecinos están enojados por el ruido que hacen, digamos, ¿no? Los corren, ¿no? Las fiestas clandestinas eran potenciales asesinos, digamos, ¿no? Digamos, el mundo adulto como que los mira desde un lugar de mucho reproche, y eso genera cierto hastío, ¿no? Ujú. Sí, Gabriela también traes esto de, acá en el chat, ¿no? Trae para compartir el tema de los portazos, dice, ¿no? Los portazos a veces se demoran un poco y lo hacen más adelante. Quizás la pandemia demoró algunos crecimientos, ¿no? Mm. Esto que dice Marianela también, Clarisa, Sí. viste en el chat, Sí, que es tal cual. Léelo, sí. sí, dice, no sé, Marianela, capaz que querés hablar, digo, porque, pero bueno, volver al liceo, por ejemplo, en el caso de mi hija, es súper frustrante, porque los profesores no dan las clases adecuadamente cuando por Zoom les exigían impresionantemente y les decían en el boletín, participá más en el Zoom, o espero que mejores participación en la presencialidad. Y a veces viene furiosa y muy frustrada por la actitud en la nueva normalidad de los docentes. Me parece importante esto que trae Marianela, sí. Sí. Sí, por eso que a veces lo que hablábamos, el sistema y el sistema educativo a veces hace como una desmentida de todo lo que vivimos, se les exige como lo mismo, digamos, ¿no? Y eso genera mucha frustración, ¿no? Mm. Cierta incomprensión, ¿no? Sí, también Analía traía algo en relación con, decía como que la pandemia acentuó casos que ya estaban afectados por el encierro, ¿no? Algo que también venían trayendo otros compañeros, ¿no? Y la tecnología, en el caso, dice, en mi caso se suman los síntomas post-COVID, que también existen y por suerte, volviendo a la presencialidad, poco a poco se vuelve a la normalidad, en esta etapa tan difícil que vive con dos adolescentes de 14 y 15 años, ¿no? Esta es otra cosa importante, mirá acá en el chat, viste, ponen, Sí, inclusive sí, pasó les que les pasó. avisa, léelo. Inclusive pasó que, Marianela trae, ¿no? Inclusive pasó que le avisaron a los profesores que no vayan al liceo a la 1 de la madrugada. No puedo También hablar porque está. Dale. También se perdieron ciertas, pero digo, para todos nos pasó a distintos niveles, ¿no? La orientación temporoespacial se nos distorsionó absolutamente, ¿no? Y a un profesor no le parece antinatural mandar un mensaje a la 1 de la mañana, ¿no? Digo que se naturalizan cosas que no son naturales. Bueno, no sé si les parece, digo, capaz que como ir cerrando, ¿no? No sé si o Michelle o José quieren decir algo más, porque bueno, capaz que nos podemos quedar con ganas de hacer una próxima en algún otro momento, de adolescencia, ¿no? No sé si quieren comentar algo más, Michelle o José, o si no, capaz que podemos como ya ir Yo cerrando. lo único que quería aportar nada más para, digamos, finalizar, es que así como el adolescente está bueno acompañarlo para que no se sienta solo, yo creo que estos encuentros también nos permitan a nosotros no sentirnos solos en esta tarea de acompañar al adolescente, digamos, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a ir cerrando. Bueno, acá en el chat, tanto Michelle como a José, digo, agradecen por la participación, que fue un taller como muy
inspirador. Así que bueno, desde el Centro de Intercambio también les agradecemos a Michelle y a José por este espacio. Así que bueno, nos reencontraremos, esperemos que presencialmente. Yo quiero agradecer también. Bueno, agradecer entonces. Agradecer la invitación, agradecer a todos los que estuvimos acá reunidos, porque bueno, generaron y nos dieron la oportunidad también de pensar con otros todas estas cosas que están pasando. Así que gracias a todos los que participaron y al CDI también. Bueno, y desde la APU les agradecemos mucho por participar. Bueno. Bueno, buenas noches. Chau. Buenas noches. Chau, chau. Chao, gracias.